históricamente hemos estado contra el impuesto al trabajo, ¿no? Que consideramos ganancia, el salario no es ganancia en nuestra concepción. Obviamente que nosotros hubiéramos preferido que el presidente cumpliera con su promesa de eliminar ganancias. Ya viejo reclamo de los argentinos, de los trabajadores. A nivel de mis compañeros trabajadores, para nosotros fue bueno, ¿no es cierto? Porque nosotros estábamos arriba de los 15.000 pesos y estábamos nos descontaban este impuesto al trabajo. En el Congreso se va a discutir todo lo que tenga relacionado a esto para tratar de evitar que no sigan ocurriendo estas injusticias que venían ocurriendo con el impuesto al trabajo. Pero en ese camino también hubo un reclamo durante estos años acerca de por qué se pagaba impuesto a las ganancias por parte de trabajadores que históricamente no lo hacían. Y era porque además de un gobierno que se administró mal, robarles con el impuesto a las ganancias a través de los precios, lo hacía cobrando el impuesto, no ajustando. Sabía que esperábamos más, que un mínimo no imponible de 30.000 pesos, y prometió que va a ser progresivo, ¿no? Así que desde ese punto de vista nos parece un paso importante. Con esto lo que hacemos, damos una ganancia, una mejora generalizada. Y por supuesto, el que gana 28.000 o 29.900 no va a quedar. Pero bueno, es el primer paso. Tómenlo como el cumplimiento de una promesa de campaña. Es importante que cuando se cobre esto, se le devuelven lo que ya le habían descontado desde el mes de enero. Nosotros discutimos en abril, empezamos a discutir. ¿Cuál cree que es el piso? Para nosotros hoy es el 32%. 32% aún con este cambio de ganancias. Bueno, después vamos a analizarlo bien, pero cuando llegue un momento lo analizamos bien. Muy buenas tardes, bienvenidos al diario. Hola, Julia Mengolini, ¿cómo estás? Hola, Pablo Dugan, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ahí veíamos un informe como disparador para empezar a hablar de esto que fue un anuncio hoy a la mañana, pero que el señor Roberto Navarro ya nos adelantaba en el día de ayer, y es el aumento del piso del mínimo no imponible. En un contexto donde las buenas noticias estaban escaseando, esto no es solo un cumplimiento de una promesa de campaña, sino una promesa también que se le hizo a los sindicatos que integran la CGT, porque entendamos que esto también tiene un objetivo que es afectar las paritarias, ¿no? De esto vamos a hablar con Roberto, entre otras cosas, pero primero hay que explicar todo esto, que no es nada fácil, Roberto, bienvenido. No, ¿qué tal? No es fácil. A ver, la promesa de campaña estricta de Mauricio Macri, hay varios de eso, era eliminar el impuesto a las ganancias. La verdad es que el impuesto a las ganancias existe prácticamente en todo el mundo y estamos dentro de la normalidad. Eliminarlo hubiera sido sacarle al Estado ingresos importantes. Pero sí, digamos que responde a su base electoral. Seguramente la mayoría de las personas que pagan impuestos a las ganancias hayan sido votantes del PRO y está respondiendo a esa base electoral. En general va a traer mejoras importantes. ¿Por qué? Porque no solo dejan de pagar una cantidad de trabajadores, sino que otros que van a seguir pagando van a pagar mucho menos. Decir la palabra escalas, por ahí la gente no entiende. Cuando vos pagás impuestos a las ganancias, pagás desde el 9% hasta el 35%. El 9% quizás no sea mucho, el 35% es mucho. Bueno, como no se habían modificado nunca esas escalas, había muchísima gente que pagaba el 35%. Claro. Entonces, ahora, si vos ganás, antes era, si ganás más de 15, pagás ganancias. Ahora es, si ganás más de 30, pagás ganancias. Pero si vos ganás 36, antes pagabas el 35% de la diferencia entre 36 y 15. ¿Sí? El 35% de 21.000 pesos. Un dineral era, ¿sí? 7.000 pesos. Ahora pagás la diferencia entre 36 y 30, porque la base es 30. Pagás la diferencia entre los 36 que ganás y 30. La base es 30. ¿Cuánto pagó? Entonces pagás el 9%, bajaste al mínimo. Entonces pagás 570. Entonces no es nada más que hay una cantidad de gente que deja de pagar. Hay muchos que ganan entre 30 y 40.000 pesos, que son considerados clase media, ¿sí? Que van a pagar mucho menos. De todas maneras, guarda. La verdad es que tenemos que esperar el proyecto de ley, tenemos que esperar todas las aclaraciones, porque hay, si querés una trampita, se le puede decir, y es que estábamos basados en piso de 2013. Si nos basamos ahora en piso de 2015, bueno, la gente gana más. ¿Sí? Entonces puede ser que alguien que no pagaba, sí pague. Digo, ¿lo estoy complicando mucho? Volvamos al principio. Hasta ahora, los que ganaban más de 15.000 pesos pagaban ganancias. Ahora los que pagan más de 30.000 pesos. ¿Es una ventaja? Es una ventaja.
Listo, Sí. ya está. Hoy dejan de pagar 180.000 pesos. Eso es así. Hoy. 180.000 personas. 180.000 personas. Hoy es así. ¿Sí? Además de eso, va a haber una cantidad de personas, y ahí me parece que apunta Macri, a toda esa gente que estaba pagando mucho. Digo, 35.000 pesos es un buen sueldo, pero no para descontarle un 35% de ganancia, Claro. como paga una gran empresa, por ejemplo. Ahora, el costo fiscal es altísimo, casi 50.000 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Y yo no estoy de acuerdo, por eso. ¿No estás de la acuerdo verdad es que no estoy de acuerdo con esa cuenta. Ok, No, ok. Porque ¿cómo Por sería? eso yo pongo en duda dos cosas. Primero, que sean 180.000 personas las que dejan de pagar. ¿Vos pensás que son menos? Y segundo, que el costo fiscal sea 50.000. Pero la verdad es que tenemos que ver bien la normativa, bien el proyecto que van a enviar para las modificaciones de ¿Pero escalas. puede ser mayor el costo? No, puede ser menor. Puede ser menor, porque como te decía, pagaban impuestos a las ganancias los que ganaban más de 15.000 pesos en 2013. ¿Sí? Si había un montón que ganaba más de 15.000 pesos, pero no pagaba porque antes de 2013 ganaba menos de 15.000. Bueno, Mucha entonces, gente. si esas personas tuvieron en 2 años 2 aumentos del 30%, que en total acumulado te da 70, pasaron de 15 a 22, empieza a ser más rebuscada la cuenta. ¿Sí? La verdad es que tenemos que verlo, andar todo para saber. Lo que yo le diría a la gente es, si ganás 30.000 pesos de bruto, que son 25.200 en el bolsillo, ¿sí? No pagas ganancias. Eso seguro, eso lo tenés seguro. Si ganás un poco más, si ganás 30 en el bolsillo, vas a pagar el 9% de esa diferencia entre 25 y 30. Claro. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien cuánto vas a pagar. Acá tenemos un gráfico con ejemplos muy claros para empezar a entender ahí dice, todo. si pagás 15, 0. Si ganás 15, 0. Ya está, listo, no pagás más nada. ¿Sí? Si ganás 24, te da otro ejemplo, seguís en 0. Cuando ganás 32, empezás a pagar un impuesto que es sobre los 2.000 que te pasaste los 30. ¿Sí? Entonces pagás 2.300 pesos por año. 2.300 pesos por año. Son 200 pesos por mes. Es muy bajo. ¿Sí? Si ganas 36, pagás 12.000 por año. Bueno, ese el de 36, antes pagaba 84.000 pesos. Ah, la pelota. Por año. ¿Sí? Pagaba Como 2 sueldos. Pagaba 7.000 por mes. ¿Ok? Claro. Ahí se nota mucho la diferencia. Era el peor caso de todos los que existían. Por eso fue elegido por la FIP para darte el ejemplo. ¿Ok? Vas a pagar 12.000, que son 1.000 por mes. Si ganás 45.000, pagás 42.000, que son más o menos 3.500 por mes. Pero hay un salto gigantesco, che. ¿Eh? Ahí hay un salto Y bueno, enorme. va aumentando el porcentaje. Acá cambió el porcentaje. Mira, la columna que ¿Sí? te sigue es la columna del porcentaje, Claro, ¿no? claro. Acá está, ¿ves? Ese paga 19%. No, acá. Ese paga ¿No es esta? del 9 al 22, salto, ¿No es esta? ¿ves? Del 9 al 22. Ah, ¿es esa? Sí, del 9 al 22. Ah, no, perdón. Me parece que la tasa es esa. La tasa total. Bueno, pero esto sobre el total del sueldo. ¿Sí? Claro. Esto es sobre el total del sueldo. El 1% sobre el total del sueldo, el 3% sobre el total del sueldo, el 9% sobre el total del sueldo. Anual. Exactamente. ¿Sí? Esto es algo armado por la FIP, que es una foto. Hoy te significa, si vos ganás 24.000 pesos, un aumento del 9%. Si vos ganás 32.000 pesos, un aumento del 22%. Lo mismo si ganás 36, si ganás 45, un aumento del 19, si ganás 60, un aumento del 14, si ganás 80, un aumento del 11, si ganás 100, del 8, si ganás 150, del 6. A ver, tenemos que ver el proyecto para ver si esto es así, porque en las primeras escalas puede haber gente que antes no pagaba y que ahora va a pagar. Tenemos que verlo eso. ¿Sí? Los famosos que ganaban antes del 2013. Exactamente. Sí. ¿Sí? Por eso, volvamos acá. Si ganás 15, pagás 0, no te cambió nada. Si ganás 24, pagás 0, no te cambió nada. Si ganás 32, pagás 2.300 pesos por año. ¿Sí? Estás pagando un 1%. Un 1% Esto total porque de estás tus ingresos. muy poquito por arriba de ese famoso mínimo. Exactamente. ¿Sí? Si ganás 36.000 pesos, pagás 12 por año, pagás 1.000 por mes. ¿Sí? Te subieron tus ingresos reales un 3%. Si ganás hasta 45, pagás 42 por año, que son 3.500 por mes. Ganás 45,
te descuentan 3.500 por mes de bolsillo. Te significó un aumento en términos reales de tu salario del 9%. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende, Roberto. Es complicado, por ¿hasta eso dónde, les pregunto. ¿Hasta dónde gana más o menos un trabajador que está bajo un convenio colectivo de trabajo? Porque yo me enteré hoy que, bueno, a ver, me acordé que más o menos la mitad de los trabajadores en la Argentina ganan un poquito más de 7.000 pesos, ¿no es cierto? Sí. Pero acá hay muchos trabajadores, no sé cuántos exactamente, que están bajo convenio y a eso te quiero preguntar. Más o menos pero no es una cuestión dónde. de salario estar en convenio, ¿no? Sino de puesto. Totalmente. Sí. ¿Vos Porque digo, ¿hasta dónde? ¿Sabes por qué? Porque yo estoy mirando el efecto que pueda tener esto en las paritarias, porque el gobierno lo que quiere es decir, no pidan el 32, pidan el 28, porque mira el beneficio que vas a tener. Pero ¿a quiénes le toca este beneficio? Bueno, la verdad es que está buenísima la pregunta. Porque vos fíjate que lo que te modifica tu salario es muy poco. La modificación es al fondo. No. Sí, tenés razón, perdón. Más lía hoy. Lo que te modifica es los primeros ingresos son muy pocos. ¿Y cuánta gente hay que gana más de 24.000 pesos en el país? Cuando ganás 32, ahí te modifica un 22%. Y ahí sí, en la paritaria, vos te podés parar y decir, sí, bueno, pero mirá que ya te di un 22 con el cambio de ganancias. Ahora, ¿cuánta gente hay que gana 32.000 pesos en el país? Es decir, sirve para un nivel de negociaciones muy bajo. Para la gente que gana 8, 10, 12, 15.000 pesos... Nada de esto importa. No le sirve nada de todo esto. ¿Sí? No afecta. No le sirve nada. Para la gente que gana entre 15 y 24, le sube un 9%. Entonces vos podés sentarte y decir, sí, la inflación es del 35%. Pero mirá que te dimos un 9 con ganancias. Ponele camioneros, que estaba tan interesado en este cambio. ¿Cuánto gana? ¿Entre 30 y 40 más o menos? Sí, 50 también. Y 50 también. Claro, pero recordemos que la porción de asalariados que se va a ver beneficiada por esto era un 8%. Más o menos, sí, un 9 o un 10%. De los que más ganan. Dentro de la pirámide de los asalariados, los que más ganan son los que después toda esa porción para abajo, que son millones de trabajadores... Ni siquiera le pasa cerca. Yo te voy a decir una cosa. La Entonces verdad las paritarias van a ser las mismas. Cuando uno ve cuáles fueron los sindicalistas que fueron a presenciar, la verdad es que en realidad fueron los que tienen cercanía política. Fueron el Momo Venegas, que no tiene mucha gente con estos sueldos. No, realmente no. Pero forma parte de Cambiemos, digamos. Sí. Está bien. Moyano, que fue un apoyo político, y él sí tiene gente. Piumato no tiene gente. Y Cavalieri no tiene gente que gana esa plata. Y después no fue nadie más, prácticamente. Claro. ¿Sí? Es decir, no fueron muchos de los que sí tienen trabajadores ahí. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Primero no fueron porque él dijo que iba a eliminar. Él era el candidato que iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Y no lo eliminó, lo cambió. Y lo cambió de una manera que ya te digo, todos los que estamos hablando a esta hora, en televisión, en radio, y tenemos que analizar, tenemos que decir, mirá, déjame ver el proyecto y cuando llegue, te digo, lo único que te puedo decir hoy es que antes pagabas ganancias y ganabas más de 15 y ahora sí ganabas más de 30. Vamos a hablar en sueldo de bolsillo por último para que quede bien claro. Porque mucha gente no sabe cuánto gana en bruto, sabe cuánto recibe. Totalmente. ¿Sí? Bueno, en sueldo de bolsillo paga el casado con 2 hijos que gana más de 25.200 o el soltero que gana más de 18.800. Guarda con eso. Es decir, si vos sos soltero y ganás 20.000 pesos, pagás ganancias. Sí, está claro. Mira, Roberto, tenemos 2 sindicalistas con mucha trayectoria acá que nos pueden ayudar a analizar todo esto. Primero lo saludamos a Omar Plaini, secretario general de Los Canillitas. Está en la CGT con Moyano. Omar, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Además, diputado nacional, ¿no? Y diputado nacional, además. Bueno, Omar, ¿cómo vio esto? A usted no le toca mucho. No sé cuánto gana promedio un canillita o si tiene sueldos altos en su gremio. No, nosotros estamos en el peor sector. Como nosotros tenemos una relación de interdependencia, estamos en el sector de los que pagamos categoría autónomo o monotributista, las cuales no se toca el tope hace años, muchísimos años. Son los más afectados los trabajadores autónomos y los monotributistas en todo este esquema. Bueno, con lo cual el gobierno todavía no tuvo ninguna política. Y con respecto a esto, según la FIP, son 1.060.000 trabajadores que pagan ganancia en la Argentina. ¿Cuántos fueron beneficiados? ¿El 15%? Así es. ¿Cuánto es eso? Nada. Sí, de todas maneras, si vamos al total de trabajadores en Argentina contando lo que están en negro... Son 9.500.000 trabajadores que están conveniados. Claro, con lo cual, hay 1.060.000 que es el 10% aproximadamente que paga ganancia. De ese
total del 100% que paga ganancia, los que fueron beneficiados acá por esta modificación, como siempre a discreción del Ejecutivo de turno, es solamente un 15%. Sí. Con lo cual son 180.000 personas. 180.000 personas tiene un solo gremio. Digamos, ¿cuál es el beneficio? Digo en el marco que ustedes discutían que esto le puede poner un tope a la paritaria. Imposible ponerle un tope a la paritaria. Esto no afecta a la paritaria para usted. No, es que no se puede discutir, no tiene por qué discutirse la paritaria porque estamos hablando de 180.000 personas. Y hay una masa laboral de 9.500.000 trabajadores registrados. Digo, ¿el gobierno va a tener algún gesto como tuvo para el campo, como tuvo con las mineras, como tuvo con las tabacaleras para ese sector de trabajadores? Me pregunto. Laini, ¿para usted esto fue una suerte de reclamo de élite? No. Primero, si yo me baso en la campaña del actual presidente, él decía, en mi gobierno no van a pagar ganancias a los trabajadores. Con lo cual ya rompió el compromiso de campaña, porque están pagando. Esa primera cosa. Segunda cosa, es un sector minúsculo. Es un paso, es un paso, es un gesto, es un gesto. Pero digo, me parece más importante el del salario familiar que este gesto. Ahora, ¿por qué no lo habla esto con Moyano? Porque Moyano fue a juntarse con Macri y arreglaron que, teóricamente, arreglaron que no iban a pedir más de 30 porque les daban esto de la paritaria y usted integra la CGT de Moyano. Me parece que mucha bolilla a los gremios más chicos no le dieron entonces. El mismo Moyano hoy cuando salió de la reunión dijo que esto era un paso, que había muchas cosas que discutir. Moyano no dijo, esta es la solución del interés de los trabajadores y del conjunto de los trabajadores, con lo cual esto lo hemos discutido en la CGT, pero vuelvo a repetir, esto solamente abarca un pequeño grupo de personas trabajadoras que son, y el tema central no sigue siendo esto, el tema de fondo es cuando llegue el proyecto del Ejecutivo al Congreso, en el cual todos los legisladores de origen y de extracción sindical y muchos otros legisladores que vienen de la política hemos presentado proyectos porque aquí lo que no se modifica hace 15 años son las escalas, son las alícuotas. Y si no se resuelve la cuestión de fondo, esto es meramente de forma. Yo no digo que no sea un paso, no estoy descalificando, digo, acá hay que ir por la cuestión de fondo, ya que el actual presidente su compromiso de campaña no lo cumplió, bueno, ahora espero que se toquen las alícuotas para realmente hacer que no sigan pagando en la Argentina. Un trabajador pague el 35% como paga una internacional, sí, una empresa internacional. Una aclaración, hasta ahora con este cambio lo que está haciendo Macri es lo mismo que hacía Cristina. Es decir, cambiarte el mínimo de vez en cuando de acuerdo a la inflación. Las escalas no, pero las escalas sí. El tema es el proyecto que está mandando, del cual conocemos hasta ahora las escalas. Se tiene que tratar y tiene que ser aprobado eso. ¿Okay? Perdón, claro. Exactamente lo que hace este gobierno es lo que le cuestionaba al gobierno anterior. Claro. Y el movimiento obrero esto lo viene cuestionando. Y hemos sido críticos por este tema desde el año 2009. Pero mandó el proyecto con el cambio en las escalas. Lo tiene que mandar y hay que tratarlo, hay que ver qué sale de eso. Sí, además, estamos en una situación de inflación más que importante. También estamos con... Sí, lo quiero presentar, Leonardo. Estamos con Leonardo Fabre, que es secretario general de la Asociación de Personal de Organismos de la Previsión Social. ¿Qué es lo que quería agregar? Sí, estas escalas que ustedes han descrito, que en el caso nuestro son muy optimistas porque los trabajadores de ANSES nos encontramos en ese rango. ¿Cuánto gana más o menos? Entre 24.000 y 36.000, el grueso de los trabajadores de ANSES. ¿Están justo? Sí, por eso algunos se beneficiaron, otros no. La información que ustedes están publicando en este momento, ¿son escalas fehacientes o teóricas? La verdad, esto es la información que dio AFIP, por eso yo digo que hay que ver después la base que se toma. Si nosotros tomamos siempre la misma base, 2013 es así, a vos te subió y hay menos gente que paga. Si vos cambiás la base, que se supone que la vas cambiando, si es así, puede haber nueva gente que va a pagar. Sí. Tenemos que ver si es así. Nosotros el año pasado empezamos un plan de lucha en el año 2013, nosotros a través de la CONAGRES, de la Coordinación Nacional de Gremios Estatales, porque ya veíamos que esto iba a deteriorar el salario de una forma tremenda. Pero no entiendo algo, Leonardo. Esto así como lo presenta Roberto, ¿le gusta o no le gusta? Esto, después de lo que hemos sufrido nosotros en los últimos 3 años, en especial para ese rango que representa mi convenio colectivo de los trabajadores de ANSES, que obviamente son trabajadores calificados. Yo creo que, si bien todos los trabajadores son importantes, y nosotros desde CGT, yo soy secretario de Seguridad Social de la CGT, por supuesto que defendemos todos los trabajadores. Ahora, los trabajadores calificados, en este caso, eran los más perjudicados. No solamente los de ANSES, sino los de PAMI, en el caso del Estado, o de la AFIP, donde están las bases informáticas más importantes del país, la inteligencia
del país se manejan desde 2 o 3 instituciones. Aduana. Entonces, deteriorar esto es deteriorar la inteligencia del Estado Nacional. O sea, no se trata nada más que de una cuestión salarial que afecta directamente al trabajador, a la familia del trabajador. ¿Realmente queremos preservar el Estado? Si queremos preservar el Estado, al Estado como concepción fundamental de una democracia, tenemos que cuidar el salario de los trabajadores. Por eso que si estas escalas son las que realmente se van a aplicar, es digamos, un poco de aire fresco, no es la solución, por supuesto, pero es un poco de aire fresco a una lucha que nosotros hace 3 años estamos llevando adelante y que la vamos a seguir adelante. Como bien dice el compañero Pleine, para nosotros el salario no es ganancia y es una cuestión absolutamente ideológica. ¿Cómo vamos a decir que el salario es ganancia? El salario, la palabra salario viene de la palabra sal. Lo que pasa es que en realidad está mal puesto el nombre de ganancias. Claro, tal vez si usted lo plantea así puede ser una discusión semántica. No, es un impuesto a los ingresos, Roberto, existe en todo el mundo. Claro, no es un impuesto a la ganancia, es a los ingresos. Pero lamentablemente ya en la práctica no solo es una cuestión semántica, es una cuestión de la realidad. Nos están afectando profundamente al salario y ahora vamos a una paritaria, como bien decían ustedes, y nosotros es muy probable que con la paritaria lleguemos a un promedio de 45.000 pesos. Entonces ahí nos espera una nueva realidad respecto a este impuesto perverso. Bueno, por eso ahí está la cuestión. Cuando vos actualizás, como la base era 2013, si vos tomás base 2015 o la próxima paritaria, que van a tener un aumento del 30%, esto te cambia todo de nuevo. Entonces hay que ver si en el proyecto también debería haber como una actualización automática. Va a haber, que entiendo, diga, yo ayer lo dije, yo tengo como entiendo que sí. Que va a haber, claro. Ninguno de nosotros vio el proyecto, a mí me dijeron que sí. Si hay una actualización automática, entonces vos decís, bueno, ¿actualizaste de verdad? Pusiste que el que ganaba en 2013 30.000, entonces en 2014 39, 2000, ¿sí? ¿Lo actualizaste de verdad o simplemente le pones 3 años de inflación y ahí está el cambio de 15 a 30? Ahora, ¿cómo van a quedar los trabajadores que antes del 2013, en agosto de 2013, cuando sale creo que la 1242? Ahí está, claro. Bueno, que hoy a igual salario uno paga ganancia y otro no paga. Si hay dos que ganan 30.000, uno no paga. Ahora, de todas maneras, a mí me parece que al ir al Congreso, y más en el ámbito de negociación que se ha convertido el Congreso en este momento, porque nadie tiene mayoría, es factible que estas cosas que estemos discutiendo se terminen saldando, se terminen arreglando, y se busque la manera, digo, hay una intención de mejorarle el poder adquisitivo a ese 10% de los trabajadores, claramente la hay. Sí. Claramente la hay porque además es un sector de trabajadores que después gasta Eso te iba a preguntar. Cosas, ¿Esta plata y hay una dónde va? Preocupación sobre esa gente. Y bueno, esta gente va a consumo? Esta gente que perdió muy fuerte en su salario en los últimos 2 o 3 meses y perdió capacidad de consumo, y hay otros que se perjudica a donde gasta él, se perjudica el almacenero, el ferretero, el que vende helado, el de la pizzería, estamos viendo los restaurantes más vacíos, estamos viendo menos turismo. Bueno, se le vuelve a dar plata a esta gente que consume y que le da de vivir a otro. Entonces, yo creo que la intención es que esto sea real y que termine mejorando el salario, ¿sí? Del 24 en un 9%, del 32 en un 22%. Claro. Digo, después, si la inflación, o sea, si no puede detener la inflación, que vos sabés que es el gran problema de este gobierno, te lo come de nuevo, ¿sí? Te lo come de nuevo rápidamente. Se dice que la inflación de febrero va a ser también del 5%. Si sacamos una foto y esto se sostiene y el Congreso lo mantiene como corresponde, me parece que la intención del gobierno fue salir a decir, pará, estos que son los que gastan, pues si no caemos en una recesión, ¿no? Si le sacamos la plata a estos que son los que mueven, los que gastan, los que consumen, los que hacen darle trabajo a muchos otros luego, ¿sí? Ahora, estos son los que gastan, hay una enorme masa también de trabajadores que ganan por debajo del piso, de los 30.000, que esto miran... La gran mayoría. Bueno, ¿y mis representantes de qué manera van a pelear para que yo no pierda poder adquisitivo? Se los pregunto a los dos invitados que tenemos acá. ¿Qué pasa con los otros, con los que trabajan en negro, con los autónomos? Bueno, yo lo acabo de decir. Si estamos hablando de una masa registrada de 9,5 millones de trabajadores y solamente estamos beneficiando a 180.000 más el otro 900.000,
que está pagando ganancias, ¿qué pasa y por qué no tiene el gobierno un gesto con aquellos trabajadores, con esos más de 8 millones de trabajadores que ni siquiera tienen la posibilidad de pagar ganancias? Porque es la contradicción que nos meten a nosotros y nos enfrenta a una guerra de pobre contra pobre. Porque esos trabajadores, cuando nosotros defendemos el impuesto a la ganancia, dicen, pero si yo ni cerca estoy de eso. Claro. Y ni hablar de los más vulnerables, que es el sector de la informalidad económica. ¿Y ahí qué pide usted? Y además de esto, no, pero primero pido que ¿qué le gustaría que el gobierno tiene que tener un gesto. Por ejemplo, tendría que dar un aumento para toda esa masa salarial que lo dé por decreto el gobierno. Así como por decreto le resolvió el tema al campo, le resolvió el tema a las mineras, le resolvió el tema al tabaco, ¿por qué no tiene un gesto con esos trabajadores? Y además lo otro, ¿cuándo vamos a hablar de bienes personales? ¿Un decreto para salarios privados se refiere? Que se hagan cargo todos. No, pero es imposible. Que se hagan cargo todos, pero a ver, la simetría salarial es enorme. Es enorme. Estamos hablando de un promedio de masa salarial de 7.000, 8.000, 6.000 pesos mayoritaria. Y hay otro segmento que está hablando de ganancias. Hay trabajadores que dicen, ¿pero de qué me están hablando a mí? Claro. Y además otro tema que no está resuelto. El trabajador también le paga los bienes personales, 305.000 pesos. Hace más de 15 años que no se toca los bienes personales. Eso es una locura también. Es una locura. Por eso Plaini le preguntaba o sea, paga IVA, paga bienes personales y paga ganancias. Plaini, en el caso del Estado también, por supuesto. Los trabajadores municipales, los trabajadores provinciales... Claro. Tienen realidades totalmente distintas. Por eso que nosotros desde la Coordinación Nacional de Gremios Estatales estamos viendo la realidad también de los trabajadores provinciales, de la mayoría, y de los trabajadores municipales, que por supuesto ni se acercan a estos Ahora, los dos, digo, Fabre, Plaini, la verdad es que hubo un montón de dirigentes sindicales que prácticamente apoyaron a Macri poniendo el tema del impuesto a las ganancias como el más importante de la vida económica argentina. Y bueno, ahora ganó Macri y lo que te cambia es eso. Había un menú donde el impuesto a las ganancias era uno de los temas. Pero el tema, nosotros levantamos 1 millón de firmas por este tema del salario familiar que hoy prácticamente se arregla en gran medida. Claro, Fabre, pero ¿sabes lo que llama la atención? Un poco yo le quería preguntar esto. Yo sí creo que fue el tema más importante de la agenda gremial del año pasado. Incluso hubo un paro general por este asunto. Y hay un montón de trabajadores que dicen, pero este no es mi reclamo. Y yo tengo reclamo más urgente. Yo gano en negro, yo gano menos de 7.000 pesos. Y ahí donde se ve un poco una falta de, una preocupación de algunos de ustedes. No digo de ustedes puntualmente, pero de algunos de los representantes de los trabajadores. Pareciera que en la agenda no hay otra cosa. El caso de los docentes es emblemático. O sea, no solamente... son los docentes, sino que hay un segmento enorme de trabajadores argentinos que están muy por abajo de estos salarios y es una preocupación permanente de CGT. Creo que lo hemos manifestado, hemos hecho planes de lucha que nos han criticado mucho porque teóricamente el gobierno que se fue era un gobierno peronista y sin embargo nosotros tuvimos actitudes muy fuertes, muy firmes ante el gobierno que se retiró, que nos dolió mucho también, porque hemos sido aliados de ese gobierno, hemos logrado cosas importantísimas, hemos estatizado el sistema previsional argentino, somos el único país que después de una privatización salvaje, que las AFJP y demás, hemos logrado reestatizar el sistema. Pero Leonardo, ¿sabe a lo que se refiere Julia, me parece? Y yo voy a dar un ejemplo. Póngale que su gremio consigue una paritaria del 30%, ¿no? Y es para una persona que gana 36.000, ¿no? Si vemos el número de ahí, si le sumas 30 más 22, ese trabajador de su gremio va a estar obteniendo un beneficio, un aumento del 52% frente a un tipo que gana 10 lucas por ahí, que con suerte consigue una paritaria del 25%. La diferencia es enorme. ¿Sabe? ¿Se entiende? ¿Le puedo decir algo para que le quede más o menos claro? Porque acá ya influyen montones de cosas. Una vez Hugo Moyano me dijo, no hay gremios chicos ni gremios grandes. Hay dirigentes chicos o dirigentes grandes. Uno puede tener un gremio con casi 1 millón de afiliados y sentarse con todos los presidentes que han pasado y matar de hambre a sus afiliados. ¿Usted cuánto va a pedir? ¿Cuánto va a pedir? ¿Quién va a pedir? ¿Cuánto va a pedir quién? ¿En la paritaria usted? Y nosotros vamos a... Si esto es así como se está manejando, vamos a ser prudentes en la paritaria, ¿no? No somos... por lo que acabas de decir. Nosotros, ¿qué es ser prudentes en la los paritaria? dirigentes no somos tontos ni locos. ¿Y 25. Qué es ser prudentes
en la paritaria? ¿Cuánto? Nosotros tenemos un número que es prácticamente inamovible, que es el 32%. Nuestra CGT, a través de los análisis técnicos de nuestras secretarías, llegó a ese número de inflación anual. Y el 32% es el número que vamos a discutir prácticamente la mayoría de los gremios de CGT. Me permite, digo, esa palabra prudente se está usando cada vez más. La utilizó Mauricio Macri y ahora la toman. O sea, Mauricio Macri dijo, yo sé que van a ser prudentes los sindicalistas, y ustedes dicen, yo voy a ser prudente. Ahora, darle a los trabajadores un aumento menor que la inflación es generar una recesión, es hundir el mercado interno, lo que va a generar desempleo. Por eso van a terminar peor. El 32, entonces, no es ser prudente pedir menos que la inflación. No, el 32, el presidente se dio un aumento, él, de un 30%. No, eso venía del gobierno anterior, pero no importa. No, bueno, pero el que se lo dio fue él ahora. Sí, él no lo paró, eso es verdad. Bueno, de acuerdo. Se dio un aumento de un 30%. Nosotros, en CGT, consideramos que para enfrentar lo que acaba de decir Navarro, el tema inflacionario, el 32% es el piso. Es el piso, y si esto es así, como ojalá sea así, el tema de la modificación del mínimo no imponible, ojalá sea así. Si esto es así, igualmente vamos a pedir el 32%, porque nosotros no tenemos la culpa de que hayan pasado estos errores con el impuesto a las ganancias. ¿Y dónde está la prudencia a la que hizo referencia y usted? esta es la prudencia. Esta es la prudencia. Si no, pediría... No vamos a dar un solo paso atrás. Bueno. Plaini no puede creer lo que está escuchando, porque un trabajador de ellos va a tener 54% de beneficios si consigue lo que quiere. Eso para su gremio es impensable, Omar. Sí, es un segmento muy chico. Yo digo que aquí no se trata... Primero hay que ver cada una de las actividades. Hay actividades que son de punta y por lo tanto tienen prerrogativa que no tienen otra. Más allá de los dirigentes hay que ver mucho la composición de la actividad. Lo que sí estoy convencido que las asimetrías son muy grandes de los salarios, que no puede haber trabajadores que hoy ganen menos de 20.000 pesos por mes, porque cualquier canasta familiar da entre 16 y 18.000 pesos, no puede haber ningún trabajador que gane eso. Creo que, el índice interanual de enero a enero que nosotros tenemos con el Observatorio de Datos Estadísticos y Económicos de la CGT nos dio el 32,5 de enero a enero. Ahora falta el tarifazo de luz, falta el tarifazo de gas y falta la canasta escolar. Con lo cual digo, al paso que vamos, no sé de dónde saca el gobierno que la inflación anual va a estar entre el 20 y el 25%. Yo creo del 32,5 para adelante todos los gremios tienen que discutir condiciones salariales y laborales. Es imposible discutir por debajo de eso. Y vuelvo a lo mismo. Por esta escala que estamos viendo, los únicos beneficiarios son 180.000 trabajadores nada más. Bienvenido que se beneficien 180.000 trabajadores. ¿Qué hacemos con los más de 9 millones restantes? Esta es la pregunta. Plaini, hace unos días el ministro de Economía y Finanzas, Prat Gay, dijo que cada gremio tenía que ver dónde le apretaba más el zapato, de alguna manera diciendo o cuidan el salario o cuidan el nivel de empleo. ¿A usted qué le parece que puede pasar en esa discusión? Esa es una forma de extorsión innecesaria en un ministro. Eso ya lo conocemos, eso es extorsionar. Si ustedes con la paritaria presionan, están poniendo en riesgo el empleo. La verdad que eso es típico, característica de un funcionario de un gobierno de libre mercado, de un gobierno neoliberal. Eso no corresponde a quienes creen o creemos que el gran ordenador del proceso socioeconómico siempre es el Estado. Omar, ¿y no reconoce usted que hay empresas que no están ganando lo mismo que antes, que hay empresas que les han bajado las ventas y demás? Mire, yo recuerdo las palabras de la expresidenta cuando decía que los empresarios la juntaban con la pala. Y muchos de nosotros en aquel momento decíamos que esos mismos empresarios habían dejado de generar puestos de trabajo y en muchos casos lo tenía que generar el Estado porque no lo generaba el sector privado. Yo no conozco ningún empresario generoso. Si usted tiene alguno, preséntemelo. La verdad que todos ganan y ganan muy bien. El empresario invierte siempre cuando gana. Mire, ¿todos ganan siempre? Yo estoy hablando de las grandes empresas. Usted sabe que el mundo capitalista está en una profunda crisis, que el Papa se los dijo en la cara frente a todo el empresariado del mundo y a todas las empresas del mundo. Hoy, 147 empresas comercializan el 50% del Producto Bruto del mundo. 147 empresas. O sea, la cartelización empresarial cada vez es más brutal. Con lo cual, mire, claramente pasan estas cosas en el capitalismo. Ahora, yo no creo que los empresarios dejen de ganar nunca, absolutamente. No estoy hablando de las pymes, por supuesto, no estoy hablando de la microempresa, hablo de las grandes empresas. Con lo cual,
Pero en su gremio no les pasa que se está vendiendo cada vez menos diarios. Por supuesto. ¿Y eso los afecta? Sí, y nosotros tenemos una dificultad. Nosotros vamos hacia un cambio de esquema, porque hoy, en la era de la digitalización, precisamente nos trae esta consecuencia. Hablando de eso, le doy un dato. Las grandes universidades de Estados Unidos que dicen que en los próximos 20 años, se va a robotizar el 50% de la mano de obra mundial. Y la tecnología no trae más puestos de trabajo. Lamentablemente la utilizan para reducir puestos de trabajo. Y nosotros los canillitas estamos en una etapa donde evidentemente la gráfica está en crisis, estamos en la era digital y estamos viendo cómo reconvertimos la actividad, pero enfrente tenemos grandes monopolios que a veces se resisten a estas cosas. Y un tema de la negociación paritaria que en este año me parece que hay una variación. Digo, generalmente se toma el año anterior. Si uno toma el año anterior, la inflación fue 30-32%. Ahora, la inflación, cuando uno va tomando los últimos 12 meses, está subiendo constantemente. Digo, usando la del Congreso, por ejemplo, ¿sí? En septiembre pasado, la inflación del Congreso era 22% los últimos 12 meses. En diciembre ya llegó a 30%. Si usted tiene en cuenta que todos están diciendo que la inflación de los próximos 2 o 3 va a ser de al 5%, si usted se intenta negociar en marzo, los últimos 12 meses van a ser el 40%. Entonces, a mí me parece, digo, ¿no será que cuando hablan del 30-32% ahora deberían esperar a que termine de trasladarse a los precios, los tarifazos que están habiendo? Bueno, es lo que yo estaba planteando. Todavía no vino el tarifazo de la luz, no vino el tarifazo de gas y la canasta escolar. Ni que hablar cuando a los empresarios le venga el 700% más de luz. ¿Qué creen ustedes? ¿A dónde la va a trasladar? A precios. Siempre hacen lo mismo, con lo cual digo, no es lo mismo el que discute paritaria ahora que el que vaya a discutir paritaria en abril, mayo, junio o julio. No es la misma situación, seguramente cada organización sindical sabe cómo tiene que discutir esto y va a discutir en consecuencia esa situación. Yo no veo dirigentes sindicales que quieran discutir a la baja, todo lo contrario. Pero por eso van a quedar muchas abiertas, ¿no? Que es un poco la política, ¿no? Van a cerrar por un número con renegociación a 6 meses, ¿eso les parece bien? Hay que ver la realidad de cada organización, ¿no? No todos tenemos la misma realidad. Nosotros discutimos paritaria en mayo y bueno, si con estos guarismos que estamos discutiendo ahora, llegamos, si esto es así, llegamos con cierta posibilidad de poder negociar un poco más tranquilos. Discutimos entre abril y mayo para una definición que se sucede en junio. Tampoco es muy serio, digo, para un país estar negociando salario cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Quiere decir que el país está en una inestabilidad absoluta. Y, ¿le cabe alguna duda? Y otra de las cosas que tenemos que asumir es la realidad de quién gobierna. Gobierna un estilo de gobierno, un estilo de una estirpe política distinta, con otro tipo de concepción, más allá del humanismo que pueda transmitir el presidente. Porque que nos saquemos la corbata no quiere decir que seamos todos iguales. Eso tiene que ver con la filosofía política de cada gobierno, y la verdad que el gobierno que se fue, más allá de los problemas que puede haber tenido en los últimos 4 años en virtud del desastre del ministro de Economía que tuvimos, ha dejado cosas muy sólidas. No encuentran un país quebrado. Han encontrado un país funcionando, con empresas que todavía responden al estilo solidario de justicia social de los argentinos. Entonces nosotros como movimiento obrero no solo defendemos el salario porque es el interés individual de los trabajadores, lo defendemos por una concepción que tiene que ver con la justicia social. Y por supuesto que nos duelen los trabajadores que están sumergidos. Ahora, ¿quién pensó en estos trabajadores? Hay modelos políticos que les conviene tener hasta por políticas electoralistas, les conviene tener sumergido a un sector de la sociedad. Por estos que pelean, que dicen que son de izquierda. Y los que dicen que son de derecha, también les conviene para tener atadas las discusiones salariales, para tener una oferta laboral siempre más barata. Frente a esto está el movimiento obrero. Bien, Leonardo, le agradecemos mucho, y también a Omar Plaini, pero bueno, cerramos con... Sí, a ver, digo, estoy de acuerdo, el 90% de los trabajadores no le cambia absolutamente nada. Es un gobierno que, bueno, primero empezó
devaluando y ayudando a los exportadores, después quitando retenciones al campo, ayudando al sector agropecuario, retenciones a las mineras, ayudando a las mineras, y ahora ayuda al 10% que más gana de los trabajadores. Ahora, de todas maneras, empezó a ocuparse de los trabajadores, hay que decirlo, ¿sí? Y en todo caso, si esto sale así como lo presentamos, ¿sí? Y se mantiene las bases, va a haber un sector de trabajadores que va a ganar más, va a atenuar la caída de consumo muy, muy fuerte que está habiendo en estos momentos. De todas maneras, para mí, la pelota la tienen los señores que están sentados acá. Absolutamente. Sí, los sindicalistas peleando el salario y no dejando que la inflación le coma el poder adquisitivo a la gente. Si no se cae el poder adquisitivo a la gente, le va a terminar sirviendo también a los empresarios que tienen que vender. Si no, no va a haber a quién venderle. Ahora, Roberto, ninguno de los dos señores que están sentados hoy acá fueron hoy al acto de Casa de Gobierno. Tampoco fue Antonio Caló, que habló hace instantes. Era lo que le habíamos planteado al señor presidente el otro día cuando fuimos la delegación de dirigentes gremiales que fuimos, Moyano, Barrio Nuevo y los compañeros que tuvimos, que le planteamos que queríamos que nos corrija el mal llamado impuesto a la ganancia y el salario familiar de los chicos, que no haya escala, que todo el mundo pueda cobrar el salario familiar más allá del salario que cobre el padre. Bueno, el señor presidente tomó nota, escuchó lo que le pedimos y hoy hizo el anuncio. Yo no pude concurrir por un problema que tenía personal, pero uno está satisfecho por ser la primera medida que toma el presidente con los trabajadores, más con el mal llamado impuesto a la ganancia, que hace a largo tiempo que lo venimos discutiendo y peleando con el presidente, con la presidencia anterior, y no tuvimos la suerte. Bueno, este gobierno entendió que era la mínima solución que le pedía a los trabajadores, a todos aquellos que pagan el impuesto a la ganancia, porque también tenemos que ser realistas que el que deja de pagar impuestos a la ganancia no es la solución para los trabajadores. Hay un 90% de trabajadores, o sea, sobre 10 millones de compañeros asalariados, 1 millón pagaba impuestos a la ganancia, pero los otros 9 millones estaba abajo de los 15.000 pesos. Bueno, nosotros ahora tenemos que trabajar para que esos compañeros que no pagan impuestos a la ganancia puedan tener un mayor poder adquisitivo, que es cuando tenemos que discutir la paritaria. Bueno, señores, hoy primer día debut de los cortes programados con tal vez sea una idea de emergencia buena, con una pésima comunicación, Sí, porque ayer cuando nosotros nos enteramos de la noticia, porque se difundió un comunicado,